presencia, solo en la presencia. Adore. En esta noche, como decía la pastora Mirta, noche de salvación. Esta es la noche de salvación. Usted está aquí con un propósito grande, que fue llamado, fue elegido, fue escogido por el Dios, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es porque usted tenga ganas de estar aquí en este lugar, sino porque Dios lo ha traído. Y hoy en este día es día de salvación, día de salvación. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que se lleve toda duda, que se lleve toda duda. Este domingo van a pasar muchos por las aguas y quizás no tengamos entendimiento, conocimiento, tengamos duda sobre el bautismo, sobre lo que significa, lo que es. Es mucho más profundo de lo que podemos ver o imaginar. Es algo más profundo. No es simplemente el hecho de venir y zambullirse, digamos así, a una pileta y pasar, o en un río, donde fuere, y pasar por las aguas. Tiene un significado mucho más profundo. Del principio, desde el principio se remonta. Él es el principio, Él es el último, Él es el primero y Él es el fin. Y todo pasa desde el principio al fin. Todo se dio en el principio. Por eso en esta noche vamos a pedirle al Señor que se lleve toda duda, que aclare la mente, que aclare el corazón, que traiga convicción, que traiga arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, que traiga esa convicción, qué es lo que vamos a hacer, que traiga el conocimiento a nuestro corazón, a nuestra mente, de ese paso que vamos a dar. Es un paso de fe, es un paso de obediencia, pero también es un paso aún mucho más importante de lo que aún lo podemos ver. Es algo digamos interior, pero que va a producir algo. Es algo exterior que va a producir algo interior, un cambio en nuestras vidas. Eso es lo que va a traer el bautismo, el pasar por las aguas. Tome asiento, mi hermano, tome asiento. La gloria de Dios. Escuchaba la administración de la pastora Mirta. Yo digo, está hablando todo lo que voy a decir. Digo, ¿qué voy a decir ya? Sí, ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo. Estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Cuando hay la unidad en el cuerpo, suceden esas cosas. Dios habla, Dios respalda su palabra, y su palabra no vuelve vacía. Vamos a hablar un poquito del bautismo, ¿no? ¿Qué es? Es algo, como le decía, el Espíritu Santo en esta noche hable a través de mi boca, que no sea nada de mí, sino que sea su Espíritu, para que pueda llegar a sus corazones, porque yo le puedo hablar, pero la palabra que yo diga, si no está el Espíritu Santo, no va a hacer nada. Que sea el Espíritu Santo el que esté tocando, el que esté ahí redarguyendo su corazón y trayendo la sabiduría y trayendo el entendimiento, ¿sí? Bueno, la palabra bautismo en griego, sumergir, dice baptismo, B-A-P-T-I-S-M-O. En el griego, baptismo. La palabra griega esa significa sumergir, hundir. Eso es lo que se hace en el bautismo, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más profundo lo que quiere decir esto, lo que significa, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 28. Hay una gran comisión la cual nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros, ¿sí? Dice en Mateo capítulo 28, ahí nos habla la palabra en el verso 19. Dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guardasen todas las cosas que os mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Su palabra nos dice aquí vamos a ir un poquito a profundizar, ¿no? Nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Todos los que estamos aquí somos discípulos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo. Y dice que la palabra de Dios que vayan por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre. Como les decía en el principio, todo comienza en el principio, porque Él es el principio y Él es el fin. Y todo tiene una base, una estructura, donde esto, digamos, se fundó. El bautismo, nosotros pasamos por las aguas, vamos a sumergirnos. Pero aquí la palabra a mí me está diciendo que dice, bautícenlos en el nombre del Padre. Sumergirme en el Padre, sumergirme en su presencia, sumergirme en Él. ¿Por qué les decía desde el principio? Porque en el principio, en el Génesis, a mí me habla la palabra, nos habla su palabra, que dice en el Génesis 3, donde el hombre había desobedecido, el hombre había entrado en pecados, digamos, por la desobediencia, ¿no? Por la rebelión. Y la rebelión nos lleva a nosotros a dejarnos sin padre, digamos así, ¿verdad? Porque el hombre ha pecado, ¿sí? Y por eso le quiero hablar un poquito del Padre. El poder del bautismo nos habla y nos lleva a una conversión. Pero primeramente nosotros tenemos que hacer esa inversión, sumergirnos a la presencia de Dios, al Padre. Él como Padre nos ama. Él como Padre nos hizo su hijo, nos hizo sus hijos como Padre, como un Padre bueno, como un Padre proveedor, como un Padre. Nosotros entramos, como le decía en el Génesis, no me quiero mezclar mucho para que me entienda, el pueblo, digamos, el varón, la mujer, había desobedecido a Dios y entró en una orfandad. Entró en una orfandad, ¿sí? Y entonces, aquí nosotros vemos que el hombre cuando entra en una orfandad, cuando no tiene un padre, no tiene un sustento, el hombre entra en una desgracia, digamos así, no tiene una cobertura, no tiene un proveedor. Está angustiado, se siente desamparado. ¿Por qué? Porque no tiene una cobertura, porque no tiene un padre. Por eso le digo que entró en una orfandad, ¿sí? Pero el Padre bueno, el Padre que nosotros tenemos, ese Dios que nos hizo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos entender un poquito más del bautismo, ¿no? Que tenemos un Padre y que tenemos que sumergirnos, que tenemos que entrar en su presencia, que nosotros podemos decir, yo tengo un Padre porque mi Dios me hizo su Hijo, a pesar de la desobediencia, de todo, pero yo vengo y me arrepiento y el Padre me perdona. Ya no estamos en orfandad porque tenemos un Padre que nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él dio a lo que Él tenía, a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconciliarnos nuevamente con el Padre, porque el hombre había perdido esa llave en el huerto del Edén. El hombre había perdido la comunión con Dios, pero Dios, a través de su Hijo, a través de su amor por nosotros, dio a Jesucristo por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que el bautismo es algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Como le decía, no es solamente venir y pasar por las aguas y salir, sino que tiene un significado mucho más. El bautismo, el agua nos limpia, sí, nos limpia externamente, nos limpia también y tipifica, pero el Espíritu Santo es el que nos va a limpiar, el Espíritu Santo es el que nos va a corregir, el Espíritu Santo es el que va a hacer en nosotros esa persona que quizás muchos estamos buscando, es el Espíritu Santo el que va a hacer, ¿sí? Y dice el origen del bautismo, sumergirse en agua. El bautismo es algo externo, pero hace reconocer la autoridad también de Dios, ¿sí? El bautismo hace reconocer la autoridad de Dios, porque el bautismo Jesucristo lo dio en un mandato, como acabamos de ver. Es un mandato de Dios. Id por todo el mundo y haced discípulos y bautizalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí?
es un mandato. Así que si nosotros damos ese paso, es un paso de obediencia y es un paso de fe. Y cuando nosotros vamos a sumergirnos en las aguas del bautismo, estamos declarando y estamos diciendo y le estamos dando la autoridad y declarando públicamente delante de la iglesia, delante de la congregación, de que Él es mi Señor, de que Él es mi Salvador. Eso estamos declarando nosotros y estamos declarando y afirmando nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que hace el bautismo, pasar por las aguas, declarar públicamente mi fe en Jesucristo, declarar mi fe en Él, ¿sí? ¿Y por qué declarar mi fe en Jesucristo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, inversión es que la persona la tienen que meter, digamos, por completo, tapada en el agua, sepultada, muere al viejo hombre y cuando sale un hombre nuevo, ¿sí? Sale un hombre renovado, una mujer renovada. Pero ¿qué hace también el bautismo? Cuando uno se bautiza tiene que ir con arrepentimiento, ¿sí? Dice la palabra de Dios, como estábamos viendo, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Ahí vimos entonces que es mucho más profundo, que tenemos un Padre, que ya no estamos en orfandad, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Señor, que Él dio a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, porque muchos dicen, yo tengo dudas, me bautizan en el nombre de Jesús. La palabra, Jesús lo dijo aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Esa es la Trinidad que tenemos, esa es la Trinidad y eso es una doctrina la cual nosotros estamos confesando, la cual nosotros creemos, la cual nosotros predicamos. Esa es la doctrina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el bautismo también es una doctrina de la Iglesia Cristiana Evangélica, para que usted lo pueda entender. Eso entra en la doctrina. O sea que eso, lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros estamos creyendo, ¿sí? Y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Porque hay mucha controversia, como le decían, unos dicen en el nombre de Jesús, el otro se pregunta por qué, pero aquí en la palabra es clara y nos dice que nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Hijo, hacerlo primero en todo a Jesús, hacerlo primero en todo, sumergirnos en Él. Eso es lo que nos está diciendo, sumergirnos en Jesús, sumergir nuestras vidas, entregar nuestra vida, entregarnos por completo. Él tiene que ser el primero en todo, porque Él nos dio la salvación, porque Él vino a través del Padre que fue enviado para que nosotros tengamos salvación, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros podamos cumplir sus preceptos, sus mandamientos, para que nosotros podamos ir a las aguas del bautismo, así como lo hizo Él en obediencia. Y Él declaró públicamente, así como usted lo va a declarar este domingo públicamente, va a confesar delante de la congregación su fe, va a confesar que Cristo es su Señor, ¿sí? Él dio la vida por nosotros, Jesucristo, y Él tiene que ser el todo en nosotros, ¿sí? Jesús, el Hijo, el que murió, el que recibió los azotes, el que recibió el castigo por nuestros pecados. Porque Él se da cuenta usted que todo viene desde el principio, que Dios no nos desampara porque Dios es amor. Dios lo amó de tal manera, mis hermanos. Tenemos un Padre, ya no estamos en orfandad, porque tenemos un Dios que nos amó de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? No estamos en orfandad, mi hermano. La orfandad
La orfandad ya no es para nosotros, porque tenemos un Padre. Eso es lo primero que tiene que entender la iglesia, que tenemos un Padre que es Dios. Que tenemos un Padre que es Dios y que dio a su Hijo Jesucristo y que dio a su Espíritu Santo para guiarnos, para consolarnos, para enseñarnos, ¿sí? En esta noche el Espíritu Santo le va a enseñar a usted. No son mis palabras, sino que el Espíritu a cada uno le va a enseñar conforme a lo que usted crea. El fundamento, el amor de Dios. Todo comenzó desde el principio, para que podamos entender desde el principio. Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, Él es la omega, Él lo es todo. Por eso hay que sumergirnos en el Padre, hay que sumergirnos nuestras vidas, entregar y sumergirse por completo al Padre, por completo al Hijo y por completo al Espíritu Santo. Así que no es algo superficial. El bautismo no es algo, tiene una connotación profunda. Es algo espiritual. Es algo espiritual. Quizás usted hoy no lo puede ver, pero lo va a ver en los días siguientes. Porque usted va a venir y se va a sumergir al Padre, se va a sumergir al Hijo, se va a sumergir al Espíritu Santo. Eso es sumergirse. Dice la palabra de Dios, para que también podamos comprender, Jesús dio ese paso. Él vino para que Juan el Bautista lo bautizara. Él vino y nos dejó ejemplo de lo que nosotros vamos a seguir como sus discípulos. Vamos a seguir lo que hizo el Maestro. Y Él vino en obediencia. Juan se oponía, no lo quería bautizar, porque le decía, tú tienes que bautizarme a mí. Se oponía, pero Jesús le dijo, no, esto tiene que pasar, se tiene que hacer, tiene que suceder, tiene que pasar. Y como le digo, acá decía Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. No era digno Él. Se negaba, pero tenía que darse el cumplimiento de su palabra, porque su palabra se cumple. Todo lo que está escrito, todo lo que ya fue profetizado, todo lo que se decía de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de que iba a venir, de que iba a morir, de que iba a nacer de una virgen. Todo esto se ha cumplido. Él vino, Él murió, Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, preparando morada para nosotros. Él está ahí abogando por su causa, abogando por cada uno de nosotros, ¿sí? Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Vamos a ir a entender un poquito entonces el bautismo, pasar, inversión. Cuando le di la clase a los chicos tenía como un recipiente con unos muñequitos y ahí le di la explicación. Usted sabe cómo es. Se tiene que inmerso dentro del agua, ¿no? Dentro del agua. Y eso, eso simboliza de que usted está pasando por las aguas, que usted va a ser limpio, que usted va a ser renovado, que usted va a dejar su vida vieja, sepultada, y va a resucitar cuando usted salga de esa agua con una vida nueva, con una vida conforme a la que Cristo le quiere dar a usted, ¿sí? Usted va a dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, y en lo más profundo, como estamos hablando, algo espiritual sucede.
¿sí? Algo que va a cambiar su vida, algo que va a traer una transformación, algo que va a traer un renuevo a su vida. Usted va a cambiar su forma cuando usted viene y pasa por las aguas, pero con arrepentimiento, como decía la palabra. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, ¿sí? Vamos a ir. Vamos a ir un poquito a Hechos. A Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8. En el capítulo 8 ahí habla de un varón. Habla de un varón, de un eunuco, que dice que iba en su carro y iba leyendo las Escrituras, iba leyendo Isaías, pero este varón no entendía lo que leía. Y Dios envía a Felipe, a uno de sus discípulos, para que fuera ahí a donde estaba este eunuco, este varón. Dice la Escritura en el verso 32 del capítulo 8, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él los trasquiladores, sí, el que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿qué dice, de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él leía las Escrituras, pero no tenía entendimiento, no sabía de quién estaba hablando la palabra. Por eso le preguntaba a Felipe, ¿de quién estaba hablando? Si estaba hablando Isaías de él mismo o de otra persona. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Dios es el Evangelio. Nosotros no somos el Evangelio. Él es el todo, Él es el Evangelio. Cristo es el Evangelio, porque Él es en todo, ¿sí? Él es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Quién trajo las buenas nuevas? ¿Qué es las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio, Jesucristo. Él es el Evangelio, ¿sí? Y dice que le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que usted sea bautizado? ¿Qué le impide que usted sea bautizado? ¿Usted puede impedirlo? ¿Cómo? No creyendo, porque escuche lo que dice la palabra. No había nada que lo impida. Y dijo Felipe, dijo: ¿querés? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, le dijo, ¿sí? Puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco confesó, aceptó a Jesucristo, el evangelio que le presentó Felipe, lo aceptó y se bautizó, y no había nada que lo impida. No hay nada, únicamente tu incredulidad puede impedir de no creer y dar ese paso de fe y ese paso de obediencia. Lo único que te puede detener. Si crees, le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, le dijo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió el eunuco? Gozoso. Eso es lo que te da el Padre, eso es lo que te da el Hijo, eso es lo que te da el Espíritu Santo. Amén. Eso es cuando pasás por las aguas con arrepentimiento, eso es cuando vos
das ese paso de fe y ese paso de obediencia. ¿Qué te trae? Te trae el beneficio del gozo, el beneficio de la salvación. Eso es lo que nos da el Padre, eso es lo que nos da el Hijo y eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Dice que fue gozoso por su camino. Aleluya, gloria a Dios. Tomar en serio, digamos así, ¿no? Tomar en serio lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir ahora la pregunta del millón. ¿Cuántas veces me puedo bautizar en las aguas? ¿Cuántas veces? Si estamos entendiendo, si me estoy explicando bien lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, usted seguramente estará diciendo ¿cuántas veces? Y vamos a ver con la palabra, ¿qué dice la palabra de Dios? En Efesios, si anoté bien, en Efesios 4, la palabra nos dice, un cuerpo, Efesios 4:4, vamos a leerlo desde ahí. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor. ¿Cuántos señores tiene usted, iglesia? Un Señor, dice. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Y es sobre todo y por todos y en todo. Eso es lo que me dice la palabra. Quizás usted dice, yo quiero renovar mis votos, yo quiero bautizarme de nuevo, quiero pasar por las aguas nuevamente, pero tenga el conocimiento, el discernimiento, lo que va a hacer, a ese paso que va a dar. Porque acá la palabra me dice un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos un solo Dios al cual servimos. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo por lo menos tengo un solo Dios, un Señor que gobierna mi vida, ¿sí? Un Señor que gobierna la iglesia, un Señor que le ha dado autoridad a la iglesia, ¿sí? Una fe, y esa fe es en Él, en el único Dios, en el verdadero, en Él. En esa está fundada nuestra fe. La fe del cristiano, la fe del evangélico tiene que estar fundada en Él, porque hay un solo Dios, una sola fe y un bautismo, dice su palabra, ¿sí? Y quizás mucho, como le decía, quiere pasar, quiere renovar, quiere nuevamente pasar por las aguas. ¿Por qué? Por motivos que quizás lo hizo sin conocimiento, sin entender, o porque quizás lo obligaron, o porque quizás dijo, bueno, se bautiza mi hermano, se bautiza mi compañero, mi amigo, y yo también quiero hacerlo. Y lo hizo simplemente por ese hecho, sin tener la profundidad del conocimiento, lo que es el bautismo, ¿sí? Así que la palabra usted lo puede hacer. Quizás mucha gente también viene y dice, bueno, yo me bauticé tal día, bueno, quiero hacerlo porque he pecado. Porque he pecado. Pecamos todos los días, mis hermanos. Pecamos todos los días, con el pensamiento, con la mirada, con las acciones. Todos los días pecamos, pero venimos a Jesucristo y nos arrepentimos y Él nos perdona y Él nos limpia. No es que yo diga, bueno, voy a pecar hoy y mañana ya tengo que venir corriendo a bautizarme nuevamente. No, mi hermano, no es así la cuestión. No es así la cuestión. No es como yo digo, ay, me ensucié mi ropa, me ensucié mi cuerpo. Bueno, vengo y me doy la ducha. ¿Por qué? Porque me ensucié. No es lo mismo, mi hermano. Uno dice, bueno, yo pequé y voy a bautizarme ¿para qué? ¿Para qué? Porque pequé. Si usted se arrepiente, como les dije, todos los días nosotros pecamos. Somos pecadores. Y si no decimos que somos pecadores, hacemos mentiroso a Dios. Somos pecadores, pero arrepentidos. Amén. Pecadores arrepentidos. Amén. Cuando venimos a Él, Él nos limpia. Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de toda maldad.
Él nos limpia de todo lo que podamos hacer. Por eso el bautismo tenemos que ir con arrepentimiento. Pasamos por las aguas, ¿sí? Con arrepentimiento. Como dijo Juan, a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí con Espíritu Santo y fuego. Amén. Las aguas limpian, el Espíritu Santo purifica, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo ayuda, el Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo está en nosotros, está dentro de nosotros y sobre nosotros. El Espíritu Santo nos va a llevar, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Cuando nosotros ya dimos ese paso de fe, ese paso de obediencia, no se preocupe, mi hermano, como le dije, somos pecadores, todos los días pecamos, pero el Espíritu Santo le va a convencer, le va a traer convicción de pecado y convicción de arrepentimiento. No es que todos los días tengamos que venir y cada mes cuando haya bautismo, no, yo me voy a bautizar nuevamente porque pequé. Dios ya lo limpió y usted va a ir adquiriendo entendimiento mientras vaya caminando en el caminar cristiano, mientras usted vaya caminando con Cristo, mientras vaya caminando. El Espíritu Santo es el que lo va a ir convenciendo, el Espíritu Santo es el que le va a ir mostrando el camino. Si usted iba por un camino torcido y usted sabe que estaba mal, el Espíritu Santo le va a decir, no, por acá, no hagas eso. Si usted dice, yo robaba, el Espíritu Santo le va a decir, no, ya no lo hagas más, y usted lo va a sentir y no lo va a hacer. No tenga culpa, Dios lo perdonó. Arrepiéntase, arrepiéntase, eso es lo que dice. Hay que arrepentirse, ¿sí? Arrepentirnos de toda maldad, de todo pecado, porque el Espíritu Santo es el que va a traer la convicción y Él es el que nos va a convencer. Así que el que tenga alguna duda, que el Señor disipe toda duda en esta noche. Que usted el domingo, cuando vaya a dar ese paso de fe, cuando vaya a hacer esa inversión en el agua, a pasar por esas aguas, a declarar públicamente su fe, a declarar públicamente de que Jesucristo es su Señor, a declarar cuando pase por ahí, por las aguas bautismales, ¿sí? Así que no es algo superficial, algo como cualquier cosa, es algo mucho más profundo dar ese paso de fe. Es mucho más profundo, es mucho más hay mucho más como para dar, como para sacar, pero no me quiero desviar del tema para que usted no se confunda, para que no nos enredemos, digamos así, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que le va a traer a usted. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir. En Mateo 3. En Mateo 3 también nos habla sobre el arrepentimiento, ¿sí? Mateo 3:11 nos habla la palabra. Y al entrar en la casa, sí, creo que era No. 3, del 1 al 5. Acá está. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él venía anunciando el reino de los cielos que se había acercado a nosotros. El mismo Jesucristo, el que descendió del cielo, el Salvador, el Señor. Y otra vez dice la palabra, como leímos en el anterior, que vino Jesús en el 13. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Deja así, porque conviene que cumplamos toda la justicia. La justicia es la palabra de Dios. Que se cumpla en nosotros el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de pasar por esas aguas, de sumergirnos, de sepultar nuestra vida vieja, de enterrar nuestros pecados y salir con una vida nueva. Es morir, tipifica, simboliza morir a nuestra manera de vivir. Pasar, esas aguas nos limpian, ¿sí? Nos limpia, pero el Espíritu Santo es el que nos va a purificar, ¿sí? Eso se encarga el Espíritu Santo. Las aguas solamente simbolizan, tipifican que nosotros vamos a ser sumergidos, vamos a ser sepultados. Esa vieja mujer, ese viejo hombre va a ser sepultado y va a salir, va a resucitar un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿sí? Amén. Así que eso es el bautismo, ¿sí? Pasar por las aguas, dar ese paso de fe, dar ese paso de obediencia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es un mandato de Dios, ¿sí? Es un mandato de Él, que Él lo cumplió, y así como Él lo cumplió, nosotros también, para poder ser parte. Es la doctrina que nosotros, como le dije anteriormente, lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros enseñamos, es una parte de la doctrina, ¿sí? de la iglesia cristiana, pasar por las aguas, como tantas, como otras doctrinas que no vienen al caso hoy, porque hoy estamos hablando del bautismo, ¿sí? Inversión en agua, ¿sí? La inversión en agua, eso es el bautismo. Pasar entonces, no me sale bien la palabra, inmersión, o sea, sepultarse en las aguas para salir una nueva criatura. Y no hay nada, como dice la palabra de Dios, no hay nada que pueda impedir para que usted pueda dar ese paso de fe. No hay nada que lo impida para que usted pueda este domingo bautizarse, pasar por esas aguas, dar ese paso. No hay nada, simplemente uno mismo, si no cree, porque la palabra acá nos dice: ¿crees? Y él le dijo: sí, creo. Él recibió salvación, él recibió el bautismo, y así también usted. La pastora dijo: es una noche de salvación. Usted está afirmando su salvación. Usted está confirmando su salvación. Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio la salvación. Pero este es el paso a seguir, que tenemos que hacerlo en obediencia, en fe, y decirle públicamente: Señor Jesús, tú eres mi dueño. Señor Jesús, te pertenezco. Señor Jesús, yo confieso y afirmo mi fe en ti, pasando por las aguas. Las aguas del bautismo, ¿sí? Amén. Así que el Señor, hasta aquí la palabra, que el Señor nos traiga entendimiento, que si hay duda, el Señor disipe toda duda, que Él se lleve todo lo que no hemos podido comprender, que el Espíritu Santo nos esté enseñando, porque Él es el que nos va a enseñar, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿sí? Amén. Corro a los brazos de mi Padre.